Mi nombre es Elena García y tengo 34 años. Me encontraba en medio de una cena familiar en Sevilla, el aire cargado de tensión mientras mi madre golpeaba la mesa con la mano. Dame tu tarjeta de crédito, Elena. Tu hermana necesita 200.000 euros para los pagos de la boda. Ahora. Sus ojos se clavaron en los míos, fijos como si fuera la petición más normal del mundo. Mi hermana mayor estaba sentada frente a mí, su tenedor detenido a medio camino, esperando mi reacción. Le sostuve la mirada, el corazón latiéndome con fuerza. Mamá, no. Ese es mi dinero de Edulink. No puedes exigírmelo así. Se inclinó bajando la voz a un susurro. No seas ridícula. Esto es por familia. El gran día de tu hermana. ¿Quieres arruinarlo? Negué con la cabeza, empujando mi silla hacia atrás. No se trata de arruinar nada. Se trata de respeto. No te lo daré. Fue entonces cuando su rostro se contrajo. Con un movimiento rápido, se inclinó y me abofeteó con fuerza en la mejilla, el agudo ardor resonando en la habitación. Lárgate de esta casa si eres tan egoísta. Mi hermana no dijo una palabra, solo sonrió con picardía, sus ojos brillando con algo frío. Mi padre apartó la mirada, silencioso como siempre. Me toqué la piel ardiente, agarré mis llaves y salí, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Sin despedidas, sin volver atrás. 10 años después mi teléfono vibró con 35 llamadas perdidas de mi madre. Su mensaje de voz se entrecortó. Elena, necesitamos ayuda. Todos estamos luchando. ¿Puedes? Respondí con calma por escrito, sí, pero no vosotros. Antes de entrar en cómo esa cena lo hizo añicos todo y condujo a la venganza que nunca imaginé, dejadme saber desde dónde estáis viendo esto. Y suscríbete si alguna vez te has enfrentado a una exigencia familiar que cruzó todas las líneas. Con la bofetada aún ardiendo conduje hasta un discreto abogado de Madrid especializado en cambios de identidad. Él organizó un accidente de coche solitario en una carretera lluviosa, declarado inevitable por un forense pagado. La noticia corrió rápido. Elena García, de 26 años, fallecida en un trágico accidente. No se encontró cuerpo, solo escombros para dar crédito a la historia. Me escabullí a Málaga como Emma Romero. Mi rostro se alteró ligeramente, la nariz remodelada, el cabello teñido de castaño cobrizo para evitar el reconocimiento. Marta, mi prima, fue mi única confidente. Había visto cómo mamá favorecía las becas de Beatriz sobre mis notas excelentes mientras crecíamos. Esto es una locura, Elena, dijo en una llamada cifrada desde Sevilla. Pero mereces un nuevo comienzo. Ella me transmitía noticias familiares y canalizaba fondos, guardando mi secreto. A través de ella, me enteré de que el funeral fue apresurado. Las lágrimas de mamá. Papá balbuceando. Beatriz y Ricardo mirando mi cuenta bancaria vacía. En Málaga alquilé un modesto apartamento cerca de la playa y reviví Edwin bajo mi alias, registrándolo en Andalucía para cortar los lazos con los García. Envié un correo electrónico al profesor Ricardo Torres, mi mentor en la Universidad de Sevilla, de forma anónima. Él vio el potencial de la plataforma y consultó remotamente. Emma, esto podría revolucionar el EdTech, escribió, instando a una interfaz más definida para pequeñas empresas y certificaciones de cumplimiento. Codifiqué noches enteras, dominando algoritmos para datos seguros. El dinero llegaba a cuentagotas de trabajos web independientes en foros de la web oscura, lo suficiente para contratar a un investigador privado ex policía. Ataca primero a los objetivos fáciles, le dije por teléfonos desechables. Ricardo fue el primero desviando fondos de bufetes de abogados a cuentas offshore, evadiendo auditorías con facturas falsas. Las llamadas intervenidas lo atraparon presumiendo de los fondos de las comisiones de Beatriz. El espectáculo debe continuar oculto. El investigador tomó fotos de libros de contabilidad en reuniones turbias. La prueba se acumulaba. Beatriz fue la siguiente. Su ascenso en la ejecutiva de educación dependía de una tesis doctoral plagiada, trozos tomados de revistas. Correos electrónicos hackeados la mostraban suplicando a un subordinado, arregla las citas y la junta se entera, estoy acabada. Las conexiones de mamá le habían asegurado la entrada al programa, pero Beatriz tomó atajos para destacar.
Mamá y papá eran más difíciles. El investigador profundizó en los registros del distrito escolar, encontrando fondos estudiantiles desviados, recibos falsos de suministros. Miles de euros embolsados, sus correos electrónicos planeándolo. Las necesidades de la boda de Beatriz necesitan ayuda, nuestro secreto. Los expedientes crecieron. Transferencias, documentos falsificados, sospechas de colegas, todo en mi disco cifrado. Me mantuve fría, escribiendo un diario para mantenerme enfocada. La venganza es un plato que se sirve sistemáticamente, escribí, mirando las olas del Atlántico. Marta me actualizó. Están vendiendo tus cosas, fingiendo que te has ido. La fiesta de ascenso de Beatriz te ignora. El beta de EduLink se lanzó con startups de Málaga, con ajustes de Ricardo para solucionar errores iniciales. Los usuarios alcanzaron las 50 suscripciones. Contraté a un programador en la India y a un comercial en Texas, manteniéndolos ajenos a mi pasado. El segundo año se intensificó. El investigador descubrió a Ricardo y Beatriz planeando ocultar sus bonos en el extranjero. Nos lo hemos ganado, envió Ricardo por correo electrónico. Un correo electrónico suprimido de un denunciante expuso el plagio de Beatriz. Las auditorías de mamá y papá confirmaron una década de desvíos, 15.000 euros para los hitos de Beatriz. Nuestra chica es lo primero, anotó mamá. EduLink creció rápidamente. El impulso de Ricardo consiguió 2 millones de euros en financiación inicial. Cursos de IA e integraciones de RRHH aumentaron los usuarios a 300, con una valoración de 20 millones. Lo dirigí desde una oficina en la Barceloneta, manteniéndome discreta. Marta me visitó advirtiéndome. Eres imparable, Emma, pero no te pierdas a ti misma. El fuego se mantuvo firme. Después de 2 años mis archivos estaban sólidos. Grabaciones, fotos, rastros. Ricardo se enfrentaba a años en la cárcel. La carrera de Beatriz pendía de su título. Mamá y papá arriesgaban cargos. Una noche húmeda, miré el disco duro. El plan estaba trazado, era hora de regresar, no como su hija, sino como su ajusticiamiento. Con el plan fijado, regresé a los 28 años. Como Emma Romero, vieja amiga de la Universidad de Marta. Ella es una experta en EdTech, podría impulsar tu carrera. Marta le propuso esto a Beatriz durante un café. Una invitación a almorzar siguió rápidamente, fijada en un café del centro de Sevilla con vistas al puerto. Nadie me reconoció. Los sutiles cambios, la mandíbula más definida, las ondas castañas, los lentillas verdes funcionaron perfectamente. Mamá entrecerró los ojos brevemente durante las presentaciones. Me recuerdas a nuestra Elena, que se fue demasiado pronto. Sonreí levemente. Solo es una cosa del norte, las caras se mezclan. Papá apenas levantó la vista de su plato, mientras Ricardo me estrechaba la mano. He oído que asesoras sobre inversiones. Mi firma necesita ideas, añadió Beatriz rápidamente, y mis revisiones de tesis. La junta es implacable. Me sumergí en el papel sin esfuerzo. La primera parada fue la oficina de Ricardo en un rascacielos de Benalmádena, revisando su cartera con un café. Tu estructura parece sólida, pero podría llamar la atención, dije casualmente. Conozco gente que puede ofrecer protección. Se inclinó. Cuéntame más. Le ofrecí un plan con trampas, cuentas pantalla diseñadas para detectar escrutinio, enmarcado como seguro. Minimiza la exposición, aseguré. Él envió las tarifas a mi cuenta oculta. Los gastos de Beatriz me empujan. Esto ayuda. Las sesiones de Beatriz eran en su piso de Chamberí, con papeles esparcidos por su escritorio. Las secciones de política son difíciles, se quejó. Vi secciones falsificadas en sus borradores. Reorganicemos para mayor claridad. Mi herramienta revisa solapamientos. Mientras editábamos, compartió cómo mamá le aseguró su entrada al programa. Mi grabadora capturó todo. Destacarás, dije. Elena nunca tuvo este enfoque. Ella asintió. ¿Lo entiendes? Ella no. La tensión aumentó. Beatriz se detuvo una vez. Tu voz suena como la de mi hermana. Mi corazón se aceleró, pero lo eludí.
El acento regional se queda contigo. Lo dejó pasar. Mamá pasó un día con café. Emma, tienes la fuerza tranquila de Elena. Extraño. Cambié de tema. Beatriz está llevando bien tu legado. Papá, en una videollamada desde el colegio, elogió mis consejos de presupuesto. Cada momento empujó los límites del disfraz. La ironía me picaba en sus cenas. Eres la hermana que necesitábamos, dijo mamá, pasando el pan. Ricardo brindó. Emma encaja mejor que el viejo caos. Beatriz me apretó el brazo. Nos entiendes a diferencia de ella. Compartieron abiertamente las presiones de la firma de Ricardo, las preocupaciones de la junta de Beatriz, los ajustes de presupuesto de mamá. Mi teléfono grababa suavemente. Emma escucha, dijo papá, no como antes. La confianza se construyó rápidamente. Ricardo compartió archivos sensibles. Confío en ti. Beatriz admitió sospechas de asesores. Si esto sale a la luz, estoy acabada. Mamá y papá preguntaron sobre los presupuestos del distrito, revelando sus movimientos. Marta advirtió que Beatriz estaba investigando tu pasado. Le di historias vagas. La lucha de una startup de la costa este. Al final del mes las trampas estaban cerradas. Los tratos de Ricardo se desviaron a través de mis cuentas pantalla, listos para ser marcados. Los ajustes de Beatriz atados a falsificaciones. Las conversaciones de presupuesto de mamá y papá expusieron sus recortes. En una barbacoa, Ricardo sonrió. Ahora sois familia, Emma. Beatriz estuvo de acuerdo. Ojalá Elena fuera tan fácil. Mi grabadora zumbó, el escenario estaba listo. Con su confianza asegurada, me dediqué a sembrar discordia como Emma, explotando las tensiones con sutiles empujones. Ricardo abrió la puerta durante una reunión de seguimiento en su oficina de Benalmádena, desahogándose sobre el estrés en casa. Los colegas tienen dificultades cuando se acumulan los secretos, remarcó casualmente mientras escaneaba sus archivos. Esa noche envié un correo electrónico anónimo a la bandeja de entrada de Beatriz con fotos falsificadas de Ricardo con una mujer de su firma, con fecha y hora nocturnas, con la leyenda, noches de trabajo tardías. El resultado llegó rápido. Marta envió un mensaje a la mañana siguiente. Su cocina explotó. Beatriz gritando, ¿quién es, Ricardo? ¿Otra clienta? Él lo negó bruscamente. Solo copas. Estás exagerando. La grieta creció. Los mensajes de Beatriz a mí se volvieron cortantes. Ricardo canceló nuestra próxima reunión con un vago, está ocupado. Las actualizaciones del investigador confirmaron crecientes peleas. Ella revisó su teléfono. Él estalló ante sus dudas. Pivoteé hacia mamá y papá tomando el té en su casa. Con los hijos crecidos, es inteligente comprobar si el apoyo fluye en ambos sentidos, dije. Mamá admitió que las llamadas de Beatriz habían disminuido. Ricardo siempre está ocupado. Papá asintió cansado. Sugerí una rápida revisión de cuentas. Sacaron registros detectando irregularidades. Esto no cuadra, murmuró papá. Mamá defendió, era para la boda de Beatriz. La duda se infiltró en las cenas, volviéndose hacia hijos ingratos. Beatriz llamó alterada. Ricardo está ocultando algo extraño en los mensajes. En un encuentro en un parque, ella mostró las capturas de pantalla falsificadas. Los hombres como él persiguen emociones bajo presión, dije. Su viejo resentimiento se encendió. El favoritismo de mamá siempre la hizo proteger el centro de atención. No dejaré que me arrastre. Ricardo confesó más tarde en un almuerzo. Beatriz está paranoica por nada, su familia siempre es lo primero. Le di un empujón. Protege tus propios intereses. Él compartió más tratos ocultos, ampliando su división. Se saltaron las reuniones familiares. Él durmió en el sofá. La tensión de mamá y papá surgió después. Papá llamó a Beatriz con voz aguda. Cubrimos los extras de la boda con fondos escolares. Ella replicó. Tú lo impulsaste. Culpa a Ricardo. Mamá intentó mediar, pero mis palabras perduraron.
En una visita, mamá susurró, papá piensa que se están aprovechando para los eventos de Beatriz. Los consejos de Ricardo nos cuestan. Urgí, habladlo. Los límites ayudan. Papá escuchó provocando un enfrentamiento en el salón, mamá defendiendo a nuestra chica, papá culpando al favoritismo. Sus peleas se hicieron públicas. Marta vio a Beatriz y Ricardo en un restaurante. Voces alzadas. Traicionaste la confianza, gritó ella. Él respondió. Tus falsedades nos arruinan. El investigador capturó audio de Beatriz sobre los fondos ocultos de Ricardo. Él sobre su trabajo robado. Las llamadas de mamá a Beatriz fallaron. Papá se negó a unirse. Nos están drenando, me dijo por teléfono, mi grabadora capturando su frustración. Beatriz, aislada, se apoyó en mí. Ricardo me está dejando en la quiebra. Sugerí un investigador, mi contacto le dio más falsedades. Su confrontación en casa sacudió la cuadra, puertas golpeando. Mamá y papá discutieron sobre sus propios recortes. Papá exigió claridad. Mamá insistió en que era por familia. La estrategia funcionó, divide y vencerás sus resentimientos. El foco de Beatriz. La codicia de Ricardo. La culpa de los padres alimentando el caos. Marta actualizó, hablan de divorcio. Están contratando abogados. Observé desde lejos, desapegada, sus grietas abriéndose de par en par. Con sus fracturas en su punto más profundo, actué a los 30, 4 años después de mi muerte escenificada, organizando un memorial como Emma para una organización benéfica que honraba los lazos perdidos. Las invitaciones decían para Elena García y otros que se han ido. Únanse para la renovación. El salón del Paseo Marítimo de Sevilla, reservado a través de una empresa pantalla, zumbaba con las confirmaciones de asistencia de Marta. Están desesperados por un cierre, susurró durante la preparación. Las arañas brillaban sobre las mesas blancas mientras los invitados, amigos de la familia, colegas de Beatriz, socios de Ricardo, se mezclaban con vino. Observé a través de cámaras ocultas desde una sala lateral, vestida para mezclarme. Mamá y papá llegaron primero, compuestos pero tensos. Beatriz y Ricardo entraron los últimos, la tensión palpable, ella con un vestido rígido, él tirando de su corbata. Vieron a Emma en el podio. Maravillosamente hecho, dijo Beatriz abrazándome. Para demostrar que soy Elena. Ricardo asintió. Los homenajes de clase comenzaron suavemente. Un amigo sobre mi promesa. Otro sobre mi resolución. Tomé el micrófono, mi voz firme. Honramos a los ausentes y sus lecciones. Murmullos surgieron. Hice una señal. Las luces se atenuaron. La pantalla se iluminó. Se reprodujo un clip del funeral, el susurro de mamá. Alivio. Se ha ido. Concéntrate en Beatriz. Jadeos se extendieron. Mamá se agarró a su silla. Papá se congeló. Beatriz miró fijamente. ¿Qué es esto? Me encontré con sus ojos. El comienzo. El audio de Ricardo a continuación. Ingresos extraocultos. Nos lo merecemos. Diagramas parpadearon. Flujos financieros turbios. El silencio cayó. Los colegas de Ricardo se agitaron. Él se levantó. Emma, para. Los teléfonos brillaron. Los correos electrónicos de Beatriz siguieron. Arregla las citas. Mamá me consiguió. Los recortes resaltados mostraron el trabajo robado. Ella palideció. ¿Cómo? Mamá se agarró. Papá. Error. Los registros de los padres cerraron. Fondos desviados para los hitos de Beatriz. La voz de papá. Su camino primero. Un gráfico mostró 15.000 euros desaparecidos. El caos estalló. Mamá se desplomó jadeando. Imposible. Papá se abalanzó sobre la pantalla. ¿Quién hizo esto?, gritó Beatriz a Ricardo. Tus tratos se filtraron. Él retrocedió. Tus mentiras nos causaron esto. Los invitados se dispersaron.
Los flashes de los teléfonos iluminaron las salidas. La seguridad bloqueó las puertas. Dejé caer la peluca, me quité el maquillaje, revelando mi rostro. La sala se detuvo. ¿Me extrañaron? Nunca me fui. Lo vi todo. Mamá se ahogó. Elena. Beatriz se tambaleó. No puede ser. Ricardo palideció. ¿Qué? Papá miró fijamente. Corrieron. Marta los detuvo. Deja que hable. Mantuve el micrófono. Lloraron mi ausencia, pero vitorearon al luchar por las obras. Las palabras del funeral de mamá fueron escuchadas. El silencio de papá ante las demandas notado. Beatriz y Ricardo llamándome fracaso mientras mentían. Mamá sollozó. Pensamos que estabas perdida. Perdona. Beatriz lloró. El dolor nos impulsó. Ricardo gruñó. Demanda por chantaje. Levanté una mano. Justicia, no chantaje. Todo grabado legalmente. Ricardo, las autoridades empiezan mañana. Beatriz, tu situación termina pronto. Mamá y papá, las revisiones del distrito comienzan. Los discos duros con las pruebas están en los archivos. Los estampados de tiempo pasaron. Los invitados susurraban, viva todo el tiempo. Beatriz agarró mi manga. ¿Por qué nos importabas? Me liberé. Importar significaba exigir mi dinero, golpearme, sonreír. Eso es desechable. Mamá gimió. Los errores nos salvan. Papá suplicó. El escándalo perjudica a todos. Ricardo siseó. Eres la villana. La seguridad los escoltó mientras los pings de los medios activaban las filtraciones, programadas para las cadenas. Los villanos provienen de la negligencia, le dije a la multitud. He terminado de jugar a ser víctima. Los abogados esperaban con papeles. Los flashes estallaron. Las llamadas resonaron. Me fui con Marta. La verdad está ahí fuera, el mundo se hizo añicos. El caos del evento se prolongó hasta el amanecer, pero yo estaba de vuelta en Málaga con Marta, siguiendo las noticias en mi teléfono. Los canales de Sevilla se abrieron primero. Mujer muerta regresa, expone secretos familiares. Al mediodía, los titulares nacionales resonaron en CNN. Chica de vuelta de la tumba por venganza. Las redes sociales se dispararon. Nuestra Elena regresa, viralizando clips del salón con millones de visitas. Los comentarios explotaron. Traición como ninguna otra. La caída legal golpeó rápido. La firma de Ricardo lo suspendió. Los investigadores registraron su oficina, incautando archivos. Los cargos por mala conducta financiera se cernieron, amenazando con años tras las rejas. Se entregó en el edificio federal, las cámaras parpadeando. No lo sabía, afirmó, pero la evidencia lo encerró. La libertad bajo fianza fue denegada, considerado un riesgo. Beatriz visitó, su rostro demacrado en imágenes filtradas. La carrera de Beatriz colapsó. Una revisión urgente de la Junta anuló sus credenciales por inconsistencias. Se incumplieron las normas, declaró el decano. Su empleador la despidió instantáneamente citando mala conducta. Las solicitudes de empleo fallaron las verificaciones de antecedentes, marcadas por el escándalo. Se escondió en su apartamento, esquivando llamadas furiosas de excolegas. Una súplica a la Junta surgió, error, carreras arruinadas. Mamá y papá se enfrentaron a una investigación. Las auditorías expusieron fondos escolares desviados, miles para los hitos de Beatriz. Sus licencias fueron suspendidas, exigiendo multas. Vendieron su casa para cubrir los costos, mudándose a un pequeño alquiler en Tarragona. La entrevista televisiva de mamá sacudió, por el bien de nuestra hija. Papá se mantuvo en silencio, esquivando las cámaras. La caída social se extendió. Cobertura global, Times presenta la muerte falsa para la ruina familiar. Los podcasts lo llamaron un Montecristo moderno. Los perfiles de Beatriz se congelaron bajo escrutinio. La red de Ricardo lo cortó. Los amigos se desvanecieron, las invitaciones cesaron.
El grupo de apoyo de mamá la repudió. Papá trabajó en empleos extra en una tienda de suministros en Málaga. Mi ático brillaba sobre la bahía de Biscay, abierto y elegante. La junta de EduLink se reunió virtualmente. La valoración alcanzó los 500 millones de euros. Inversores posteriores a la historia se apresuraron. Tu arca se vende, envió un VC. Salí públicamente como Elena García, CEO, en una entrevista de Forbes, construida desde cero, no con mentiras. Se abrieron nuevas oficinas en las principales ciudades, con 10.000 usuarios. Justin, mi esposo, manejó la prensa sin problemas después de nuestra tranquila boda en la playa, con Marta como testigo. Abigail, nuestra hija de 2 años, jugaba despreocupada. Una transmisión nacional lo enmarcó como un ajuste de cuentas. Me senté compuesta, trajeada. Me quitaron mi dinero, me golpearon, me borraron. Ahora se enfrentan a la verdad. Los clips mostraron el caos de la fiesta, la caída familiar, las calificaciones se dispararon, las ofertas de libros llegaron. Me centré en la caridad, charlas para supervivientes de traumas, enfatizando la responsabilidad sobre la venganza. Sus vidas se desmoronaron. Ricardo aceptó un acuerdo por una pena reducida, inhabilitado para su profesión. El divorcio de Beatriz la dejó con poco. Condujo trabajos de reparto en la ciudad con ingresos escasos. Mamá y papá dependían de beneficios limitados, cupones de alimentos, cobertura médica básica para los problemas de estrés de papá. Enviaron mensajes de voz a través de Marta. Lo siento, ayúdanos. Los bloqueé y los abogados se encargaron. La vida en el ático prosperó. El libro de Justin sobre su industria se lanzó, dedicado a mi ascenso. La alegría de Abigail iluminó las tardes. Las visitas de Marta nos unieron. El módulo de ética de EduLink se volvió gratuito a nivel mundial, las descargas se dispararon. Los galas me llamaron el ave fénix de la tecnología, pero valoré los juegos de Abigail, las victorias de Justin, las visitas de Marta. La mejor venganza fue vivir bien. Un imperio construido sobre el amor elegido, el pasado una sombra. Se desvanecieron. Entré en la luz. El acto final se desarrolló en una tranquila desesperación. 6 meses después del parto, las súplicas llegaron a través de abogados, luego directamente a pesar de los bloqueos. Los 35 mensajes de voz de mamá en una semana imploraban, Elena, nos desmoronamos. Beatriz está sola. Ricardo se ha ido. Ayúdanos. Su voz se quebró, un ventilador barato zumbando. Escuché una vez y borré. Beatriz envió un mensaje de texto desde un nuevo número, hermana, el divorcio me destruyó. Todo está perdido. Habla. Las cartas de Ricardo prometieron cambios para uno. Todo es el leve arrepentimiento de papá. Toda la familia. Marta gritó más, pero accedí a una última reunión, un banco del parque de Miami bajo las palmeras. Reunieron fondos de un intento fallido de crowdfunding. Mamá parecía frágil. Papá se encorvó. Beatriz demacrada. Ricardo ausente, fianza denegada. Elena. Mamá corrió, brazos abiertos. Hemos sufrido lo suficiente. Beatriz asintió, ojos hinchados. Pusiste el mundo en nuestra contra. Papá se quedó atrás. Oídnos. Me senté erguida, manos entrelazadas. Hablad. Mamá suplicó. Los cargos nos arruinan. El juicio de Ricardo se acerca. Beatriz sin trabajo. Vendimos todo. Dejadlos. Beatriz interrumpió. Fingiste tu muerte, espiaste, nos destrozaste. El rencor, dijo papá suavemente, equivocado en el dinero, el favoritismo. La sangre une. Rogaron a mamá por misericordia, a Beatriz por un trabajo en EduLink, a papá por un préstamo. El silencio se prolongó. Mi discurso llegó constante. Perdono porque los rencores agotan. Envenenan al portador. Los golpes y exigencias de mamá. El silencio de papá. Las sonrisas y mentiras de Beatriz. La codicia de Ricardo. He llevado suficiente. Ahora soltad. El alivio cruzó sus rostros. Mamá extendió la mano. Ayuda.
Familia. Nunca olvidas, dije, retrocediendo. La historia se detiene, no repitas errores. Demandaste los fondos de mi boda, me trataste como prescindible. Cosecha lo que siembras. No hay bajadas, trabajos, préstamos. Caminad. El shock golpeó. Beatriz se levantó. Cruel. Mamá lloró. Todo esto. Papá suplicó. Una oportunidad. Me levanté. Las oportunidades terminaron en esa cena. Se dispersaron. Mamá llorando. Beatriz maldiciendo. Papá siguiéndolos. Me alejé. Marta enviando mensajes de texto. De acuerdo. El ático esperaba. Justin asando a la parrilla. Abigail dibujando. Mamá. Abrazó mis piernas. Marta llegó, vino listo. Se fueron destrozados. Justin me besó la frente. Movimiento fuerte. El cierre se hundió profundamente. El dolor se convirtió en poder. Edulink Global Europa y Asia, valorado en 1.000 millones de euros. Asesoré a fundadores enseñando límites para construir imperios. El libro de reinvención de Justin se lanzó. Abigail preguntó por otra familia. Algunos lazos terminan por otros mejores, dije. Marta y ella se unieron a fines de semana en la playa. Su final se desvaneció distante. El acuerdo de Ricardo le dio 5 años, inhabilitado para siempre. El divorcio de Beatriz la dejó con poco. Condujo viajes compartidos con ingresos escasos, amigos desaparecidos. Mamá y papá terminaron su libertad condicional. Licencias desaparecidas. Se mudaron a una residencia de ancianos en Florida, viviendo de pensiones y cupones de alimentos. Mamá ayudó en una biblioteca. Papá arregló electrodomésticos. Marta escuchó que lamentaban, pero no se acercaban. Por favor, dejad el orgullo o la vergüenza. Yo prosperé libre. El módulo de ética de Edulink se volvió global, las descargas se dispararon. Los pasillos me llamaron ave fénix de la tecnología, pero valoré los juegos de Abigail, las victorias de Justin, las visitas de Marta. La mejor venganza fue vivir bien. Un imperio construido sobre el amor elegido, el pasado una sombra. Se desvanecieron. Entré en la luz.